Los 10 mandamientos. ¿Alguna vez has sentido que el mundo moderno es un mar de confusión sin orillas? Vivimos en una era donde lo relativo parece haber devorado lo absoluto y donde el corazón del hombre busca desesperadamente un ancla que no se oxide con el tiempo. Bienvenidos a Dándote Vida. Hoy no vamos a hablar de solo reglas antiguas grabadas en piedra muerta, como muchas personas hoy en día piensan. Vamos a hablar del diseño original de aquel que sopló aliento en tus pulmones. Antes de que existieran las naciones, antes de que el primer código civil fuera redactado, el único Dios verdadero estableció un orden, no para limitarnos, sino para que pudiéramos ser verdaderamente libres. Los 10 mandamientos no son una lista de prohibiciones, son la constitución del reino de los cielos, el mapa del fabricante para que el ser humano no se destruya a sí mismo. Pero para entender la ley, debemos entender al legislador. La Biblia Reina Valera nos dice en Éxodo 20, «Y habló Dios todas estas palabras». No fueron un consejo de ángeles, no fue una trinidad de opiniones, fue la voz del Todopoderoso, el único Dios que se manifestó en gloria y que más tarde se manifestaría en carne para darnos salvación. Él se presenta diciendo, «Yo soy Jehová tu Dios». Aquí radica la base de todo, la unicidad absoluta. Si no reconoces que Él es el único sobre tu vida, los mandamientos serán solo cargas. Pero si entiendes que el mismo Dios que te dio la vida es el que te da su instrucción, entonces su instrucción se vuelve miel en tu boca. Israel estaba frente a un monte que ardía, rodeado de nubes y oscuridad. No había símbolos hechos por hombres, no había imágenes que adorar, porque Dios es espíritu. Lo que allí se entregó fue la esencia misma de su santidad. Cada mandamiento que vamos a desglosar hoy es un espejo. Al mirarnos en ellos, no vemos lo buenos que somos, sino cuánto necesitamos de su gracia. Vamos a recorrer este camino juntos, desde el primer mandato que establece su soberanía absoluta hasta el último, que guarda los deseos de nuestro corazón. Prepárate, porque lo que estás por escuchar no es religión, es el código de vida que el Dios vivo tiene para ti. Escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Con estas palabras que resuenan desde la eternidad, entramos al primer peldaño de la santidad. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este no es solo el primer mandamiento en orden numérico, es el fundamento de todos los demás. Si este falla, todo el edificio de tu vida espiritual se desmorona. ¿Qué significa realmente delante de mí? En el hebreo original, la expresión sugiere en mi presencia o frente a mi rostro. Dios nos está diciendo que Él lo llena todo, que no hay un rincón en el universo donde puedas colocar un ídolo que no esté bajo su mirada soberana. Para la mentalidad del mundo, esto suena a intolerancia, pero para el creyente es la máxima expresión de amor. Un esposo no comparte su lugar con nadie. Así Dios, en su celo santo, reclama el trono total de nuestro corazón. En la doctrina de la unicidad, entendemos que no estamos hablando de un Dios que compite con otros en un panteón. Estamos hablando del único Dios manifestado de muchas maneras, pero cuya esencia es indivisible. Cuando pones el dinero, la fama, la familia o incluso a ti mismo en ese lugar de prioridad, estás creando un Dios ajeno. Un Dios ajeno es cualquier cosa que defina tu identidad o tu seguridad fuera de Jesús. Mira a tu alrededor. El mundo está lleno de altares modernos. No son de piedra ni de madera, sino de píxeles, de cuentas bancarias y de ideologías. Pero el primer mandamiento nos llama a una limpieza radical del templo. Es una invitación a reconocer que fuera de él no hay Salvador. Es entender que cuando Dios dice uno, es porque su gloria no se reparte. Al obedecer este mandato, quitamos el peso de buscar satisfacción en lo que perece y descansamos en la suficiencia del único que es eterno. Hoy, el Señor te pregunta, ¿quién ocupa el centro de tu atención? ¿Quién tiene la última palabra en tus decisiones?
Si no es Él, es hora de derribar los altares extraños y permitir que la luz del único Dios verdadero ilumine cada rincón de tu ser. Subimos un peldaño más en la escala de la santidad divina para encontrarnos con una orden radical. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Para muchos, esto parece un mandato artístico, pero en realidad es un mandato de libertad espiritual. ¿Por qué el Dios que creó los colores y las formas prohíbe que lo representemos? La respuesta es profunda. Porque Dios es espíritu, y lo infinito no puede ser capturado por lo finito. Al intentar encerrar a Dios en una estatua, en un cuadro o en un amuleto, lo estamos reduciendo a nuestra propia imaginación. El segundo mandamiento protege la grandeza de Dios. Él no quiere que adores una representación de su gloria. Él quiere que experimentes su gloria misma. En la doctrina de la unicidad, comprendemos que Dios se manifestó en carne en la persona de Jesucristo, pero aún así, nuestra adoración no se dirige a una imagen de madera de aquel evento, sino al Dios vivo que reina hoy. La idolatría no siempre es una figura de yeso en una repisa. A veces es una imagen mental de un Dios que se acomoda a nuestros deseos. Hacerse una imagen es intentar controlar lo divino, pero nuestro Dios es inclasificable, inabarcable e invisible a los ojos físicos para que podamos verlo con los ojos del Espíritu. Dios se describe a sí mismo aquí como un Dios celoso. Este no es el celo humano lleno de inseguridad, sino el celo del Creador que sabe que nada en la creación puede satisfacer tu alma excepto Él mismo. Cuando te inclinas ante algo hecho por hombres, estás entregando tu dignidad a algo inferior a ti. Dios te hizo a su imagen para que tú fueras su reflejo, no para que tú le hicieras una imagen a Él. Al quitar las formas y los ídolos de nuestra vista, despejamos el camino para que su espíritu fluya sin obstáculos. Hoy, el llamado es a romper los moldes, a destruir las representaciones mentales que limitan su poder y a adorarle en la belleza de su santidad invisible. Llegamos ahora a una instrucción que resguarda la santidad de la esencia divina. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. En el mundo antiguo, el nombre no era una etiqueta, era la persona misma. Cuando Dios revela su nombre, nos está entregando la llave de su presencia, y profanarlo es despreciar su majestad. Tomar el nombre en vano no se limita a una expresión de enojo o a un juramento falso. Es algo mucho más profundo. Es usar lo sagrado para fines comunes. Es invocar a Dios sin reverencia. O peor aún, decir que representamos su nombre mientras nuestras acciones lo contradicen. Para nosotros que entendemos la unicidad, el nombre tiene un peso eterno. Sabemos que el nombre de Jehová en el Antiguo Testamento se manifiesta con todo su poder salvador en el nombre de Jesús en el Nuevo Pacto. Por tanto, honrar su nombre es honrar su autoridad absoluta sobre nuestras vidas. Cuando pronuncias su nombre, no estás emitiendo un sonido vacío, estás invocando al Creador del universo, al libertador de tu alma. El tercer mandamiento nos llama a recuperar el asombro. Nos advierte que Dios no es el de arriba, ni un amuleto verbal para nuestras conversaciones triviales. Él es santo. Su nombre es un refugio, una torre fuerte donde el justo corre y está a salvo. Profanar el nombre es tratar como barato aquello que costó un precio infinito. Por eso, el mandamiento incluye una advertencia solemne. Dios no dará por inocente al que lo haga.
Esto no es para infundir miedo, sino para infundir respeto. Al cuidar cómo hablamos de Él y cómo portamos su nombre ante el mundo, estamos protegiendo nuestra propia comunión con la fuente de la vida. Que nuestra boca y nuestra vida sean hoy un eco de la gloria de su nombre, reconociendo que en ese nombre hay poder para sanar, para libertar y para darnos vida eterna. Habiendo establecido la exclusividad de Dios, la prohibición de ídolos y la santidad de su nombre, el Señor nos invita ahora a detener el ritmo frenético de nuestra propia fuerza. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. Este mandamiento es el puente entre nuestra relación con Dios y nuestro lugar en el mundo. En un sistema que nos mide por lo que producimos, Dios nos mide por nuestra capacidad de confiar en Él. Guardar el reposo no era simplemente una pausa biológica, era una declaración de dependencia. Al detenernos, le decimos al universo que no es nuestro esfuerzo el que sostiene nuestra vida, sino la providencia del único Dios verdadero. Para nosotros, el reposo va más allá de un calendario legalista. La Biblia nos enseña que las sombras de la ley apuntaban a la realidad, y esa realidad es Cristo. En Jesús encontramos el verdadero reposo para nuestras almas. Santificar este espacio en nuestra vida es apartar lo común para encontrarnos con lo sagrado. Es reconocer que en medio de una creación que gime, hay un santuario en el tiempo donde podemos ser restaurados. ¿Cómo descansas hoy? Muchos detienen su cuerpo, pero su mente sigue esclava del afán. El 4º mandamiento es un llamado a la libertad. Es soltar las cargas que no nos corresponden y adorar a aquel que terminó su obra y nos invita a entrar en su paz. Cuando santificamos el reposo, estamos declarando que Jehová es nuestro pastor y que en sus pastos delicados nada nos faltará. Hoy, este mandamiento te invita a soltar el control y a recordar que antes de que tú hicieras el primer esfuerzo, Dios ya lo había provisto todo para ti. Descansa en su nombre, descansa en su gracia. Tras haber rendido honor al único Dios, la ley desciende al hogar. El 5º mandamiento nos dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es el fundamento de toda sociedad sana y el primer paso para entender la autoridad delegada por el Creador. Honrar no es simplemente obedecer de forma mecánica, es valorar, respetar y dar peso a quienes Dios utilizó como canales de vida para nosotros. En la doctrina que profesamos, entendemos que el orden empieza en la casa. Si no podemos honrar a quienes vemos, ¿cómo diremos que honramos al Dios invisible? La familia no es un accidente biológico, es una institución divina diseñada para reflejar su amor y su cuidado. Pero este mandamiento trae consigo un regalo, una promesa de vida. Dios vincula nuestra longevidad y bienestar a la gratitud que mostramos hacia nuestros progenitores. En un mundo que promueve la rebelión y el olvido de las raíces, la Biblia Reina Valera nos llama a volver al corazón de la gratitud. Honrar a los padres es en esencia honrar el diseño de Dios. Incluso cuando hay heridas, la honra es un acto de santidad que nos libera. No se trata de la perfección de los padres, sino de la obediencia del Hijo ante el mandato del Padre Celestial. Al practicar este principio, estamos sembrando la semilla de la bendición para nuestras propias generaciones. Hoy, Dándote Vida, te invita a reflexionar. ¿Estás siendo un canal de honra? Recuerda que el mismo Dios que te sacó de Egipto es el que te pide que cuides y valores el origen de tu linaje terrenal. En la honra hay vida y en la gratitud hay una herencia que el dinero no puede comprar. Entramos ahora en el mandato que protege el regalo más preciado que hemos recibido. No matarás. A simple vista, parece una orden sencilla para aquellos que nunca han empuñado un arma, pero en la profundidad de la santidad divina,
Este mandamiento guarda el aliento de vida que Jehová sopló en el primer hombre. Dios es el autor de la vida, y solo Él tiene la autoridad sobre ella. Cuando el hombre quita la vida a su prójimo, está intentando usurpar el trono del Todopoderoso. Pero la enseñanza de Jesús lleva este mandamiento más allá del acto físico. Él nos enseñó que el odio, el rencor y las palabras que destruyen son semillas de muerte en el corazón. Matar es anular el valor de alguien que fue creado por el mismo Dios que te creó a ti. En un mundo donde la vida parece haberse vuelto barata y desechable, el sexto mandamiento se levanta como un muro de fuego. Nos llama a ser guardianes no solo de la integridad física de los demás, sino de su dignidad. La vida es un flujo sagrado que proviene de la unicidad de Dios. Cada vez que elegimos la paz sobre la violencia y el perdón sobre la venganza, estamos honrando al Dios vivo. Hoy, dándote vida, te recuerda, proteger la vida es el acto de adoración más práctico que puedes ofrecer. Sé un portador de vida en un mundo que camina hacia la muerte. Avanzamos hacia el núcleo de nuestras relaciones más íntimas con el mandato «No cometerás adulterio». En un mundo que confunde el deseo con el amor y la libertad con el libertinaje, la palabra de Dios establece una cerca de protección sobre el diseño del matrimonio y la pureza del alma. Este mandamiento no es solo una regla de conducta social, es un reflejo de la fidelidad de Dios. Él es el Dios de pactos. Así como Él es uno y no comparte su gloria con nadie, el diseño original para el ser humano es la entrega total y exclusiva a un solo pacto. El adulterio comienza mucho antes de un acto físico. Comienza cuando permitimos que la impureza nuble la visión de nuestro corazón. Jesús nos advirtió que la mirada y el pensamiento son el terreno donde se gana o se pierde esta batalla. La santidad no es ausencia de pasión, sino pasión ordenada hacia la fuente de la vida. Para nosotros, mantener la fidelidad es un acto de adoración, es decir, que nuestra palabra vale, que nuestro compromiso es sagrado y que honramos la imagen de Dios en nuestro cónyuge y en nosotros mismos. El séptimo mandamiento nos llama a la integridad, a ser los mismos en la luz y en la sombra. En la doctrina de la unicidad, la Iglesia es vista como la esposa del Cordero. Por tanto, la fidelidad terrenal es un ensayo para nuestra fidelidad eterna con el Señor. Romper un pacto es fragmentar el espejo donde Dios quiere reflejar su amor. Hoy, dándote vida, te invita a fortalecer tus muros, a entender que la verdadera libertad no está en seguir cada impulso, sino en tener el poder de ser fiel a lo que es eterno. Protege tu corazón, protege tu hogar y recuerda que el Dios que te llamó a la santidad es el mismo que te da la fuerza para caminar en pureza. En el caminar hacia una vida de santidad, el Señor establece una regla de justicia y respeto por el esfuerzo del prójimo. No hurtarás. Este mandato es mucho más que una prohibición legal. Es un llamado a la confianza absoluta en la provisión divina. Cuando un hombre toma lo que no le pertenece, está declarando en su corazón que Dios no es suficiente para suplir sus necesidades o que el tiempo de Dios es demasiado lento. Hurtar es quebrar el diseño de la honestidad. En la Biblia Reina Valera vemos que Dios es un Dios de orden. Él bendice el fruto del trabajo y la integridad de las manos. Para quienes servimos al único Dios, nuestras posesiones no son nuestra identidad, pero la forma en que las obtenemos sí refleja nuestro carácter. El octavo mandamiento nos protege de la avaricia, esa raíz que intenta llenar con cosas materiales el vacío que solo el Espíritu Santo puede ocupar. La honestidad no es una opción para el creyente, es un reflejo de la verdad que habita en nosotros. Jesús nos enseñó que el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho.
Este mandamiento nos invita a vivir con las manos abiertas, no para arrebatar, sino para recibir con gratitud y dar con generosidad. Al respetar lo ajeno, honramos al dueño de todas las cosas. Hoy, dándote vida, te desafía a examinar tu integridad. ¿Son tus ganancias el resultado de la bendición de Dios o del atajo de la injusticia? Recuerda que el pan ganado con engaño puede saber dulce al principio, pero termina siendo ceniza en la boca. En la honestidad hay una paz que el dinero mal habido nunca podrá comprar. Camina en rectitud, confía en que Jehová es tu proveedor, y verás cómo sus ventanas se abren sobre una vida que se niega a tomar lo que no le ha sido dado. En la construcción de una vida santa, nuestras palabras son el cemento o la dinamita. El Señor nos ordena en el 9º mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Este mandato protege la reputación y la dignidad de los demás, recordándonos que el poder de la vida y de la muerte reside en la lengua. Para el pueblo de Dios, la verdad no es negociable. Levantar un falso testimonio es más que decir una mentira, es un acto de injusticia que intenta destruir la imagen de alguien ante la sociedad. En la Biblia Reina Valera, se nos advierte que Jehová aborrece la lengua mentirosa. Si servimos al único Dios verdadero, nuestra boca debe ser un manantial de agua pura, no un pozo de engaño. La integridad no solo se vive en lo que hacemos, sino en lo que decimos de los demás cuando ellos no están presentes. Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida, nos llamó a que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. El 9º mandamiento nos invita a ser hombres y mujeres de palabra, que prefieren el silencio antes que la difamación. Al cuidar la verdad, estamos cuidando la unidad del cuerpo de Cristo, porque una mentira puede viajar medio mundo mientras la verdad apenas se está poniendo las sandalias. Pero solo la verdad tiene el poder de hacernos libres. Hoy, dándote vida, te invita a reflexionar. ¿Están tus palabras construyendo puentes de luz o muros de sospecha? Recuerda que cada palabra que sale de tu boca es una semilla que tarde o temprano dará fruto. Honra al Dios de la verdad siendo un testigo fiel. Que tu lengua sea un instrumento de sanidad y justicia, reflejando siempre la transparencia de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Llegamos al mandamiento que guarda la puerta de todos los demás. No codiciarás. Mientras que los otros mandamientos vigilan nuestras manos y nuestra lengua, este vigila nuestros deseos. Dios, en su infinita sabiduría, sabe que todo pecado externo nace primero en el pensamiento y en el anhelo desordenado por lo que pertenece a otro. La codicia es el hambre del alma que ha olvidado que su saciedad está en Dios. Al decirnos no codiciarás, el Señor nos está llamando a la virtud del contentamiento. En la doctrina de la unicidad, entendemos que si tenemos al único Dios, lo tenemos todo. Codiciar es dudar que Dios ha sido justo y generoso con nosotros. Es permitir que el brillo de lo ajeno nos ciegue ante las bendiciones que ya desbordan en nuestra propia copa. Este último mandato cierra el círculo perfecto de la ley. Amarás al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Si amas, no robas. Si amas, no mientes. Si amas, no codicias. La ley no fue dada para encadenarnos, sino para revelarnos nuestra necesidad de un Salvador. Al final de este recorrido por las 10 palabras de vida, entendemos que nadie puede cumplirlas por su propio esfuerzo. Necesitamos al mismo Dios que escribió estas tablas en piedra para que las escriba ahora en nuestro corazón de carne por su Espíritu. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la santidad. Hoy, dándote vida, te deja con esta promesa. Aquel que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará. Camina en sus mandamientos no por temor, sino por el profundo amor de quien ha sido rescatado. Jehová, el único Dios, sea tu guía,
tu reposo y tu herencia eterna. Dios te bendiga.